¿Qué os voy a explicar yo de Remedios, que vosotros no sepáis? La verdad es que Remedios Martínez Anaya tiene una trayectoria como novelista ya muy dilatada, muy dilatada. Remedios es de Serón, pero también es de Cuevas, es decir, tú tienes una doble naturaleza, vamos a llamarlo así, ¿no? Y bueno, pues aquí ha ejercido, también en Serón, ejerció el magisterio, pero bueno, terminó su labor profesional aquí en Cuevas, está felizmente jubilada y dedicándose muy productivamente y muy fértilmente a otro tipo de actividades, que es precisamente a la literatura. Y bueno, ella desde siempre ha escrito, desde siempre. Ha escrito poesía, ha escrito prosa, y todos esos escritos los fue compendiando y publicó aquello de Mendigos y Lágrimas de Afganistán, que fueron además dos obras muy premiadas. Ella obtuvo con eso pues el premio de poesía Ámbar, el premio Ciudad de Vícar, fue finalista del concurso de poesía Ciudad de Zaragoza, el premio de poesía de la plataforma del Lobby Europeo de Mujeres, el Mujer Arte de Lucena en el 98, el premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. Es decir, como veis, es una literata local de la cual estamos muy orgullosos, muy premiada, ¿no? Todos recordaréis su primera novela, aquella novela de El Duende, que nos sorprendió a todos. De pronto Remedios nos sorprende con esa epopeya casi, ¿no? El Duende, Memorias de Cecilia Huertas, en el año 2001, que a mí esa novela puedo decir que me apasionó, no solamente por lo que contaba, sino también por cómo lo contaba. La sensibilidad especial de Remedios, que se ha ido sucediendo constantemente en su producción literaria. Después de aquello, pues publicó Mosácar, El amor en tiempos de la Inquisición, en donde se recrea, porque además su novela es histórica y por tanto siempre parte de la documentación, se documenta bien, y eso le hace que sus libros sean libros, pues vamos a ver, ya tiene sus licencias literarias, pero libros con un rigor y con un fundamento histórico muy asentado, ¿no? Vamos a decirlo así. Rosa de Sangre y otro relato del 2005, donde bueno, es un compendio, aunque Rosa de Sangre es el principal, es un compendio de relatos, en donde bueno, son sobre todo mujeres que heridas, ¿no? por distintas circunstancias vitales, pero sobre todo por la injusticia, el egoísmo, aunque también se pone de manifiesto en esas historias de mujeres la ternura, y se pone de manifiesto también la poesía, ¿no? Y luego bueno, en el 2006, 2007, 2009, la mayor parte de la producción de Remedios Martínez Anaya lo ha hecho con una editorial comarcal, pero que es una editorial también de referencia provincial e incluso más allá, que es Arraez Editores. Aquí tenemos a Juan Grima, que es el editor. Publicó con él también Rojo y Azul, que es un alegato contra la intolerancia. Y bueno, vamos progresando, pero todo esto con mucha más obra, porque ha participado con novelas más cortas, ¿no? Sobre todo en las colecciones de verano de La Voz de Almería, también de Arraez Editores, con distintos títulos. Pero llegamos al año 2015, y en el 2015 pues va a editar Hierba Pisada, la tragedia morisca, en donde se hace la primera edición, la verdad es que es del 2008, esa segunda edición es la del 2015, si no me equivoco, ¿no? Sí. De hecho, la que tú tienes aquí es la segunda edición, pero nosotros la que vamos, es decir, aquellas personas que estén interesadas hoy en adquirir la obra por 10 euros, va a ser no de la segunda edición, va a ser la edición Princas, es decir, la primera edición en la que vamos a poner aquí a la venta, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, posterior a Hierba Pisada, que sabemos que es, pues se centra sobre todo en ese periodo de la revuelta morisca, y que nos traslada aquella situación a la realidad actual y nos hace reflexionar precisamente sobre que los tiempos no han cambiado demasiado, ¿no? Pero luego, después de Hierba Pisada, ha escrito o ha publicado otras obras como Mujeres silenciadas en la historia. Fijaos también que Remedios se centra mucho en la mujer, es decir, sus personajes son casi todos ellos femeninos, reivindica precisamente a través de esos
bueno, denuncia y reivindica a través de esos personajes femeninos. Y Palabras en silencio, una antología poética también. Y luego la última novela, que yo la he leído, bueno, yo he leído casi todo lo de Remedios, se titula Un piano en Cuba. Un piano en Cuba, en donde rompe un poco, diríamos, la frontera, aunque seguimos en territorio colonial español, pero rompe un poco la frontera ibérica y se traslada ya al Caribe, a la Perla, y bueno, nos narra una historia muy atractiva también, que es recomendable. Es recomendable. Bueno, pues como veis, la trayectoria de Remedios es larga, y hoy nos va a hablar un poco de su novela Hierba pisada, porque tiene que ver con la tragedia morisca, que es el subtítulo, tiene que ver con la temática que estamos abordando en estas jornadas. Pues con todos ustedes, Remedios Martínez. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tus palabras, por todo lo que ha hablado de mí, y gracias al Ayuntamiento de Cuevas, en especial a Enrique y al alcalde y a la concejala de Cultura, por invitarme a participar en estas conferencias. En el 2015, bueno, me creía que había sido en el 2015 cuando publiqué la novela Hierba pisada. Pero sería... Fue en el 2008 la primera edición, lo que pasa es que salió una segunda edición en el 2015. Bueno. Pero que yo tengo que decir que no pensaba yo escribir sobre ese tema. Y escribí sobre ese tema gracias a Valeriano, que después de un ciclo de conferencias que se celebró aquí, en este castillo, en este mismo sitio, pues hablando, me dijo que por qué no le daba yo vida a ese libro suyo sobre el Marqués de los Vélez y su campaña bueno, lo tengo aquí. La campaña del segundo Marqués de los Vélez. Bueno, tengo que decir brevemente que Valeriano había leído, anoche me lo recordó, había leído mi novela El Duende, y era muy amigo de mi hermano Leo, que también era un intelectual y tenía una biblioteca impresionante, y dice que se juntaban a tomar café y a hablar de libros. En fin, por eso él me animó a que yo diera vida a esos acontecimientos que en un libro de historia pues no tiene el aliciente de saber los pensamientos y los sufrimientos y las peripecias de la gente. Y bueno, pues yo intenté, como me dijo eso, y soy muy facilona, pues intenté darle vida a ese. También tengo que agradecer a Juan Grima, que me pasó mucha documentación sobre costumbres moriscas, y creo que me documenté bastante. Y sobre todo lo que ha hablado Julia, pues pueden encontrarlo en los pormenores, en los detalles de este libro, porque de cómo vivían, Y bueno, me centré en los dos pueblos, Cuevas y Serón. Además de mi cariño por Cuevas, que llevo ya 50 años aquí, y Serón, que es mi pueblo, pues porque realmente fueron puntos clave en ese conflicto. El castillo de Serón, bueno, Cuevas era la entrada por el mar, pero el castillo de Serón era el baluarte defensivo de la entrada al Valle de la Almanzora. Y ahí hirieron a don Luis Quijada en la Cuesta de los Muertos, que es una cuesta que sube hacia la iglesia, y una cuesta muy pendiente pero amplia, y creo que ahí hubo una dura batalla. Y don Luis Quijada había sido el ayo, el que había criado a don Juan de Austria cuando éste todavía no sabía que era hijo del emperador. Y voy a leer lo que dice aquí es una carta en donde se nombra a Serón, de don Enrique Enríquez, escribiéndole a don Juan de Austria. Bueno, me salto una parte y dice: Vuestra Alteza debe, con muy gran cuidado y presteza,
reprimir la furia de estos traidores, porque están tan soberbios, que si no se les va a la mano, lo asolarán todo, y para remediar esto, debería vuestra Alteza demandar que se pusiese campo formado en Serón, porque es la cabeza de aquel río, y es lugar fuerte y muy acomodado, y desde allí correr los demás lugares del río Almanzora, y rebatir los enemigos de él, y atajar que este cáncer no pase adelante, porque me dicen que acabado lo de Serón, pensarían pasar a Oria, al lugar del Marqués de Vélez, donde hay una fortaleza, una buena fortaleza, y de allí a Vélez y a las cuevas. Vuestra Alteza entienda que saldrán con lo que quisieren si no se les va a las manos. Esto es un documento auténtico, que seguramente lo sacaría de publiqué yo. Bueno, en ningún momento quise catalogar a los protagonistas entre buenos y malos, por pertenecer a una u otra religión. Y cuando algunos de ustedes me hagan el favor de leerla, podrán comprobar que, como en todos los ámbitos de la sociedad, en los dos bandos hay personajes malos, buenos, ambiciosos, odiosos. Y muchas personas de las que han leído mis novelas me han felicitado porque dicen que soy bastante objetiva. Y procuro actuar como un observador que relata los hechos con objetividad. Y es que me gusta averiguar las motivaciones de uno y otro, el porqué de los comportamientos humanos. A lo largo del tiempo he aprendido que nadie tiene la razón absoluta. Y ya desde mi primera novela, El Duende, actué de esa forma y algunas personas entendidas me lo reconocieron, que había tratado el tema de la guerra civil con mucha objetividad. Por eso traté con todo el respeto posible a los seres reales que llevaron las riendas de estos duros años, como el Marqués de los Vélez, don Juan de Austria, Benumella, etc., de los que no podía inventar nada, ya que sus vidas y sus hechos están documentados. Solo voy a dar esta tarde unos pequeños rasgos de estos personajes, como por ejemplo a Benumella. Su nombre era Hernando de Córdoba y Valor, y había sido educado como cristiano. Era caballero 24 de la ciudad de Granada, y su tío el Zaguer lo manipuló y lo propuso para encabezar la rebelión morisca, porque era descendiente directo de los califas omeyas de Córdoba. Era muy joven y eso, era su tío el que llevaba la rienda. Un solo detalle: en su proclamación como rey, mientras el alfaquí iba leyendo en arábigo las palabras rituales, otro de los presentes la iba traduciendo al castellano para que él lo entendiera, porque no entendía el arábigo. Del Marqués de los Vélez, también voy a decir 2 o 3 detalles. Cuenta que era muy corpulento y también muy fuerte de carácter. Decían los que lo conocían que era valiente y enemigo de mentiras, que trataba bien a sus súbditos y fomentaba las buenas relaciones entre moriscos y cristianos, por lo que en sus territorios había muchos matrimonios mixtos, que también a lo mejor lo hacía de forma interesada para que se establecieran y fijaran su residencia. También que era muy sentimental, y cuando se quedó viudo mandó plasmar en el pendón que llevaba puso memoria de mis penas. No volvió a casarse, aunque tuvo algún hijo bastardo. Sí. Otro personaje histórico era García el Caizar, que había nacido en Serón y encabezó la rebelión de la zona del Alto Almanzora. Como de su vida personal se sabe muy poco, pues yo también puse muy poco de su vida personal y me inventé un hermano que con él podía hacer lo que quisiera, Francisco el Caizar. Claro. Ya que con estos personajes no podía extenderme mucho, creé otros imaginarios que vivieran esos momentos, gente normales del pueblo, que se vieran zarandeadas por los duros acontecimientos, y a los que poder atribuir sentimientos de amor, de odio, de ambición, de rencor, todo lo que cualquiera puede imaginar que surgiera en medio de una situación de enfrentamiento. Entre ellos pues están José de Robles, médico de las tropas del Marqués, Mateo Aranda, María, Águeda, Leonor. Ya mi compañera ha hablado mucho de las costumbres de las mujeres, y en este libro pues podrán ver también detalladas muchas costumbres, porque eso me documenté bastante. En esta novela hay infinidad de personajes, desde titiriteros, de los que se decía que no tenían alma, hasta monjas de clausura,
desde guerreros hasta clérigos, labradores, tejedoras y criadoras de gusanos de seda, hasta genízaros, que es lo que habló ayer Valeriano. Eran los niños que los corsarios turcos robaban por todo el Mediterráneo y luego los educaban, pero de una forma elitista, porque tenían cultura. Yo aquí en la novela digo que eran cultivaban la higiene mucho y eran, además de muchos muy buenos guerreros, intelectualmente estaban preparados. Y en todos estos detalles que le hablo se pueden apreciar las diferencias entre moriscos y cristianos, pues las religiones estaban tan arraigadas, impregnaban de tal modo la vida y costumbres que cualquier acción cotidiana estaba reglamentada y controlada, como el vestir, el hablar, el cocinar, con qué cocinaban, cómo rezaban, cómo vestían. Por ello he intentado ponerme en la piel de cada uno de los personajes y darles voz, desligándome en algunos momentos de mis propias convicciones para entender cómo pensaban o cómo sentían, porque de lo que se trata es de retratar a unos seres que vivieron varios siglos atrás y que ese mundo desconocido y distante nos resulte cercano. Esa es la misión de un novelista, prestar sus palabras y dar vida a unos personajes de forma creíble, con sus virtudes y defectos, con sus limitaciones y sus méritos. Hay que reconocer que la vida era muy dura para todos, lo mismo para cristianos que para... Vivían rodeados de violencia y familiarizados con la miseria y la injusticia. El nivel cultural era bajísimo, la mayoría de la población era analfabeta y en cuanto a los pocos letrados, sus conocimientos eran muy poco científicos. Ni siquiera los médicos estudiaban anatomía porque se consideraba una profanación estudiar a un cadáver. En cualquier ámbito de la sociedad se creía en supersticiones y brujerías, desde los más humildes hasta los nobles. Las leyes eran terriblemente crueles, con infinidad de ejecuciones por motivos políticos o religiosos. La tortura era vista como algo normal, y a nadie se le había ocurrido hablar de derechos humanos. Los mismos musulmanes que cristianos bendecían las guerras y las llamaban santas. Y es que la vida humana no tenía ningún valor, porque unos y otros consideraban que era solo un camino para el paraíso eterno. El de los cristianos, donde tenían cabida hombres y mujeres, menos mal. Y el musulmán, que parecía pensado solo para hombres, donde iban a ser agasajados los héroes por la huríes del profeta. Pero no podemos juzgar a España de entonces con la mentalidad de ahora, pues han pasado más de 4 siglos y afortunadamente el mundo occidental ha evolucionado. Los derechos humanos y la cultura han triunfado sobre el oscurantismo y la tiranía. Aunque entre nosotros queden pequeños rastros de fanatismo y de superchería, estos son inofensivos y no suelen hacer daño a nadie. Yo me acuerdo cuando paseaba a mi nieta hace poco, en el carrito me dijo una señora que parecía muy bien puesta, que no le había puesto nada rojo a la chiquilla, que a ver si le hacían mal de ojo, que era muy bonita. Pero bueno, eso no hace daño a nadie. No así en el mundo musulmán, que últimamente parece dar marcha atrás. No hay más que ver lo que está pasando en Irán o Afganistán y en otros muchos sitios. En esta novela se hace un recorrido por todos los estamentos de la sociedad de aquella época, desde un contrato para entrar a servir en una casa, llamada carta de soldada, y se especifica lo que va a ganar, la ropa, los maravedíes que le van a dar al cabo del año, todas esas cosas, hasta un exorcismo para expulsar a los demonios, o los ritos de enterramiento musulmán y cristiano. También pueden ver documentos auténticos como cartas entre el rey Felipe II y su hermano don Juan de Austria. De mano ajena escribo más largamente a vuestra majestad, es de don Juan de Austria, su hermano. Lo que ayer por reconocer a Serón se hizo y en lo que nos vimos al retirarnos, pero ahora puedo certificar a vuestra majestad en esta y con no poca lástima, si don García Manrique no nos retirara por otro camino del que llevábamos, el cual sabía, por haberlo yo enviado el día antes, en verdad que estábamos muy cerca de una gran desgracia, y que en librarnos de ella como lo hizo, se sirvió vuestra majestad cuanto puede considerar y merece
a esta causa que vuestra majestad y a un servirle de suceso, a este tiempo que a don Luis Quijada, por hacer lo que a todos convenía y por meterse demasiado, dando esfuerzo a la gente, que le hirieron de un arcabuzazo en el hombro izquierdo, de que está peligroso harto. La falta que al servicio de vuestra majestad hace se siente ya aquí mucho, porque de su soldadesca, cuidado y diligencia me ayudaba tanto, que ahora siento bien de cuánta importancia es su persona para el servidor, para el servicio de vuestra majestad, a quien suplico le dé gracias de estos servicios y le mande se guarde más de lo que lo ha hecho, como se le ha parecido, que yo espero en nuestro Señor eterna salud. De dinero hay tanta necesidad que si en breve tiempo no lo remedia me veré en un aprieto grande. Bueno, era la carta entre los dos hermanos. Y, a ver, también entre don Enrique de Baza. También he puesto frases y oraciones sacadas del Corán o de los libros sagrados del cristianismo, pero estas cosas las pongo en pequeñas dosis para no hacerme pesada, para no hacer pesada la lectura. Lo que siento es la profunda división que sigue habiendo entre musulmanes y cristianos, teniendo en cuenta que junto con la judía las tres religiones tienen un origen común y la cantidad de sufrimiento y muerte que entre uno y otro han ocasionado a la humanidad a lo largo de los siglos y que siguen ocasionando. Pero debo decir que soy optimista al pensar que el mundo, aunque muy lentamente, parece que va progresando para bien, aunque todavía queda muchísima violencia en la sociedad. Si lo comparamos con los siglos anteriores se ve que algo hemos mejorado. Al menos ahora somos conscientes de lo que está mal y se castiga y persigue a los violentos, y los derechos humanos están ahí, aunque no todo el mundo los respete. Por eso sigo pensando que cualquier tiempo pasado fue peor. Quisiera que este libro nos abriera los ojos a otras culturas, aunque por supuesto sin dejarnos avasallar y sin caer en el romanticismo ingenuo del siglo XIX, de algunos escritores a quienes todo lo exótico les atraía, considerando que otras formas de vida, por el hecho de ser extrañas o diferentes, eran mejores que la nuestra. Debemos sentirnos muy afortunados, sobre todo las mujeres, por haber nacido en esta parte del mundo, por habernos formado con los valores de la cultura occidental, por vivir en una sociedad donde todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen las mismas oportunidades sin distinción de sexo. Y me gustaría que esto existiera en todos los países. Y no debemos permitir que por conservar ciertas costumbres y tradiciones se sigan manteniendo usos vejatorios que humillen o atenten contra la dignidad de las personas. Se puede recordar de la ablación del clítoris y más cerca de nosotros el grito del pañuelo en la comunidad gitana, que ahora se ha puesto de moda hasta en televisión. Hasta en televisión lo han sacado. Me parece una humillación tan grande para la mujer, como si tuvieran que revisar un coche antes de comprarlo. En fin, no quisiera revelarle el argumento. Solo quiero decirle que esta novela tiene muchos personajes que, aunque parezcan distanciados por su origen, los acontecimientos al final lo unen o relacionan a casi todos, arrastrados por la vorágine de la guerra que destrozó tantas vidas y destruyó la convivencia, que aunque tuviera sus dificultades, porque nunca las relaciones entre musulmanes y cristianos fueron una balsa de aceite, quizás con el tiempo se hubiera llegado a una situación de tolerancia. No sé si sería, pero la historia fue así, y yo he tratado de reflejarla, embelleciéndola con la fantasía y alguna historia de amor, unas cuantas por ahí. Espero que les guste y con ella aprendan algo de nuestro pasado. Muchas gracias. Bueno, es verdad que pese a todo, el mundo ha cambiado, ciertamente, y quizá, sobre todo en Occidente, ha cambiado para mejor, aunque todavía hay mucho que conquistar, Bien, pues aquí tenemos este libro de Hierba Pisada, una novela magnífica, una novela para mí muy emotiva, una novela que transita entre la historia y esas licencias que obviamente una novelista como Remedios se toma para, para llevar su trama a donde ella quiere llevarla.
pero es una novela llena de significado y que transmite valores, valores, y donde, pese a ser una novela del siglo XVI, pues hay mucho de actualidad y hay que verlo. Por tanto, sí... Yo quiero hacer una aclaración. Breve, Juan. Conozco muy bien a la autora, la conocí en esta misma sala, me parece que estuvo en el año 2000, en la Navidad del 2000 a 2001, vino acompañada de su otra hija, ella iba de luto, y fue cuando se me presentó muy humildemente, me pasó el libro para que lo leyera, El Duende, que me puse a leerlo 2 días después, y en 2 días me lo leí entero, y a raíz de eso pues se publicó ese libro, y ella, pues yo creo que es una de las grandes escritoras de nuestro país, no digo de Almería, sino de nuestro país, porque quizás si hubiera tenido la suerte otro editor sería, no sé, quizás hoy sería... Pues, digo que hayan dicho. No me importa decirlo, porque yo he hecho lo que he podido, pero no he llegado a más. Pero sí quiero comentar, ella ha comentado lo del Caisar, y hoy, para que veamos la tragedia, por mucho que cuente los libros, a veces la tragedia real es peor. Hace años ya descubrí, no sé si en la época del libro, un poco qué le pasó al Caizar de Serón. Hay una carta de un cuadrillero de Viena, se llama Francisco de Cervantes, que le escribe al rey. Este hombre se dedicó a ir buscando a los moriscos que estaban por los Filabres y por el Serranilla, y en una cueva mató al Caizar, y le cuenta al rey en 1575: yo maté al Caizar, le corté la cabeza, me la traje a Vera, la puse en una jaula en la Plaza Mayor y la tengo guardada en mi casa después de haberse secado, y no solamente ese, sino también mató a otro líder de los moriscos de los blancos, y le debía a Felipe II nobleza y mercedes por haber tenido lo que era pues su currículum vitae, ¿no? Pero el pobre Caizar, que fue pues, un hombre que defendió su pueblo y tal, pues terminó sin cabeza, y está la cabeza por lo menos en Vera, debe estar en algún sitio. Sí que es duro, pero así lo cuentan los documentos. Bien, pues tenéis la oportunidad no de la segunda edición, sino de adquirir la edición Prinket, es decir, la de 2008, y bueno, de que la autora con mucho gusto os la pueda firmar. Y hoy está a un precio no especial, especialísimo, ¿no? Seguimos, el ayuntamiento, ya sabéis, estamos echando la casa por la ventana y hemos rebajado mucho el precio de la novela, vale, 10 euros. 10 euros, que desmerece completamente a la novela que es. Y bueno, antes de que firme el libro Remedio, pues nosotros queremos a las protagonistas de hoy, Julia, vente para acá, a las protagonistas de hoy queremos pues hacerle un reconocimiento, como a todos los que están participando. Por eso le digo yo tanto al alcalde como a la concejala que se vengan para acá, porque vamos a hacer entrega de algunos detalles al centro. Bueno, ya sabéis, nuestros caballitos, este es el que tú le vas a entregar al Remedio, y este es el que tú le vas a entregar a Julio, ¿de acuerdo? Así que... Y luego eso, como estamos de un espléndido que nos salimos, pues 2 lotes de libros aquí, uno para Remedios, que no sabía qué meterte en el lote porque seguramente los tendrás todos, pero bueno, y aquí este está para Julio. Pero como tengo mucha gente, ¿de acuerdo? mucha familia, lo repartiré. Pues claro que sí, claro que sí. Muy bien.